Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy abrimos nuestro espacio, nuestro programa Voces Socialistas. Para eso hemos invitado a Camilo Escalona, actual secretario general del Partido Socialista, expresidente del Senado, un dirigente histórico del socialismo, de la izquierda chilena, con una vasta trayectoria en la defensa de la democracia y del socialismo. Entonces hoy día queremos abordar con él alguna conversación, algún debate sobre lo que significa el programa del Partido Socialista en camino hacia lo que es nuestra próxima conferencia de programa acordada en el último Congreso. Muchas gracias, Camilo, por esta presencia tuya acá. Bueno, compañeras y compañeros, eh, desde que se restableció la democracia, que los socialistas tenemos esta aspiración de lograr constituir un programa que se corresponda con la realidad de Chile actual. De hecho, el año 96, una conferencia nacional de programa, y me parece que posteriormente hubo una más, o un congreso que tuvo carácter programático. Sí. Por esfuerzo no nos hemos quedado, pero no es fácil conseguir el objetivo, porque en muchas cabezas se refleja casi automáticamente o espontáneamente el programa del año 47, redactado por el compañero Eugenio González y otros destacados personeros socialistas de la época, como Raúl Ampuero, Clodomiro Almeida. Y francamente yo creo que es muy difícil reemplazar o superar o dejar atrás el programa del 47, porque tiene conceptualmente una médula que es lo que le permitió al Partido Socialista sobrevivir durante los últimos 80 años. Ese es el concepto que sin democracia no hay socialismo. Ese concepto se reflejó después en el ámbito de la lucha política en la vía chilena, o sea, en la estrategia del compañero Salvador Allende para agrupar a las fuerzas populares, constituir la unidad popular, enfrentar las elecciones del año 70, ganar esas elecciones, lograr ponerse de acuerdo con la democracia cristiana para votar en el Congreso Pleno, ganar la votación del Congreso Pleno, enfrentar exitosamente la contrarrevolución, porque en esos mismos días se había asesinado al general Schneider, asumir la presidencia de la República y gobernar durante 1000 días. La vía chilena que significaba construir el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. Entonces, hay un bagaje que es tan importante que, en mi opinión, es un bagaje insuperable. En realidad es el piso, el cimiento con el cual el Partido Socialista ha atravesado circunstancias que han simplemente hecho que otras fuerzas políticas desaparezcan. Así que poder saber bien cuál es exactamente el objetivo al que apunta nuestra conferencia de programa acordada en el reciente Congreso es una cuestión fundamental. Lo que yo sé es que el compromiso de esta dirección del partido es hacer la conferencia, es poner todo el esfuerzo para dar un primer impulso. Aunque tenemos elecciones internas en el mes de marzo, probablemente se hará ya con la dirección que se elija en el mes de marzo. Pero esta mesa tiene el compromiso de dar el impulso para que esa conferencia pueda hacerse realidad, ojalá el próximo año, porque tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias y sería muy importante enfrentar ese evento con una actualización maciza y sólida del programa que presentamos a la sociedad chilena. Uh-huh. Tú has dicho, Camilo, que ha costado como poder hacer esta pausa, ¿no? Como reflexiva para poder pensar justamente esta actualización de este documento base que yo diría que es especie de nuestro dogma, ¿no? Nuestro dogma donde se ancla Claro. esta idea de socialismo inseparable de democracia, ¿no? Y a partir de ahí el punto de vista inicial para pensar en las transformaciones sociales que los socialistas siempre también constituyen nuestra esencia.
Pero a propósito de eso, ¿no? A lo mejor esta aceleración, también una característica de los tiempos modernos, ¿no? Esta aceleración, la globalización, las nuevas tecnologías, que de alguna forma han transformado las estructuras materiales y culturales, ¿no? ¿Cómo crees tú que una perspectiva socialista, ¿no? Democrática, ¿no? Puede abordar estos desafíos en esta realidad tan Mm, cambiante, ¿no? mm. Bueno, yo no quisiera ser pesimista, pero lo que yo observo es que la globalización ha traído un retroceso a las fuerzas progresistas y del cambio social, hablando en general. Eh, Antes de la desaparición de la Unión Soviética, o sea, estoy hablando antes del año 91, o antes del derrumbe del muro de Berlín en el año 89, cuando una fuerza se contraponía a la de los Estados Unidos. Era un mundo bipolar, digamos, ¿no? Y estaba la época de la Guerra Fría, en fin. Yo creo que en ese tiempo el genocidio que se ha producido contra el pueblo de Palestina en el último año no hubiera sido posible. No, no me parece viable que se masacrara un pueblo como se ha masacrado en el curso de este año, en el contexto de la situación internacional que había del año 89 hacia atrás. Eh, o sea, el mundo unipolar, al cual se le llama elegantemente la globalización, este mundo unipolar ha puesto a las fuerzas progresistas a la defensiva, ¿no? Ha arrasado con conquistas históricas. Y la respuesta de las dos grandes vertientes en que se formó el movimiento obrero internacional, la socialdemocracia internacional, cuya base son los partidos socialistas o socialdemócratas europeos, y el movimiento comunista internacional, ninguno de esos dos grandes brazos dio respuesta a este desafío civilizacional de los últimos 30 a 40 años. El comunismo se derrumbó una vez que la Unión Soviética se desplomó y la socialdemocracia no ha hecho más que administrar, en algunos casos con buena fortuna y en otros casos con mala fortuna, sociedades profundamente desiguales. Y esta realidad ha llevado a un descrédito del sistema político democrático que nunca antes existió un descrédito como el que está viviendo hoy día el sistema político democrático. Y ese descrédito ha hecho, paradojalmente, crecer a la ultraderecha. ¿Y dónde ha crecido la ultraderecha? Ha crecido incluso donde el movimiento popular antes era muy fuerte, o sea, en el seno de la clase trabajadora. Acaba de romperse la coalición en Alemania, la coalición gobernante. Se han convocado elecciones anticipadas por el crecimiento de la ultraderecha. ¿Y la ultraderecha dónde creció? En los núcleos urbanos constituidos por la clase trabajadora. Entonces, hay claramente un desafío civilizacional nunca antes planteado. Pero como aparece muy difícil enfrentar esta nueva realidad, se genera el desencanto, la distancia de la política, el escepticismo, y las fuerzas populares entonces se debilitan en este círculo vicioso. No tienen la capacidad de transformar el mundo y como no tienen la capacidad de transformar el mundo, entonces no pueden convocar a las grandes masas y a la intelectualidad a un proyecto renovador de la sociedad y se ven más debilitadas. Por eso que creo que nuestra primera respuesta se refiere a la realidad chilena, ¿no? A cómo vamos a enfrentar el desafío en Chile. Y luego de eso, naturalmente, cuál es nuestra mirada, nuestra reflexión respecto de un mundo en que el progreso social se ve puesto en duda, ¿no? Cosa de recordar la frase del presidente de Argentina, ¿no? Que quiere que muera la justicia social, o sea, lo que fueron valores universales que subsistieron desde la Revolución Francesa en adelante, hoy día se ven completamente cuestionados, en algunos casos pisoteados, por gobernantes que logran ganar elecciones por los problemas que hay, pero también por la corrupción y por el descrédito del sistema político. Entonces, el bloque de fuerza que queremos darle continuidad a los cambios sociales en nuestro país tiene un gran desafío. Las próximas elecciones presidenciales yo creo que son
muy complejas, son las más difíciles que hemos enfrentado por años, porque la realidad se ve difícil de poder eh, enfrentar y se ve difícil constituir un bloque de mayoría con la cual cambiar la sociedad. Hoy día parece que son los matinales de televisión los que ponen la agenda. La autoridad pública muchas veces reacciona a los poderes del Estado, ¿no? Basta que haya un hecho noticioso que sea golpeador, como dicen los medios, ¿no? Y la agenda política, cambia, eh, y esos cambios no significa que vaya a haber más justicia social, más solidaridad, más dignidad, sino que por el contrario, vemos que se acentúa una sociedad en que la gente se recluye, cada cual en su propia dinámica, en sus propios problemas, y en que el tejido social se va debilitando hasta prácticamente desaparecer, y las organizaciones políticas territorialmente se debilitan, y por lo tanto reconstituir una mayoría social por los cambios es una tarea que es de verdad una enorme tarea para los próximos años. Ujú. Tú hablabas de la emergencia de la ultraderecha, ¿no? O movimientos populistas de esa envergadura, ¿no? Quizás, no sé si coincides conmigo, este es un tiempo extremadamente difícil en la correlación de fuerzas en términos para el progresismo, ¿no? El auge de la ultraderecha pareciera ser no solo electoral, sino que también pareciera estar en la batalla cultural también dando pasos importantes, ¿no? Esa batalla cultural que los socialistas entendíamos que era tan importante para construir una hegemonía progresista, ¿no? La consulta que te quería hacer es si tú ves alguna relación entre este auge de la ultraderecha y por otro lado, como solo escribiéndola, esta emergencia de una izquierda que se ha llamado más bien identitaria, ¿no? La izquierda woke que le dicen algunos, que pareciera que confluyeran por lo menos en el tiempo, ¿no? El auge de una parece también el auge de otra, ¿no? Como si hubiera una relación en esto, ¿no? Yo no veo una relación de causa y efecto entre la una y la otra. Son más bien fenómenos como paralelos. Ujú. Eh, yo creo que la llamada izquierda woke, o sea, una izquierda débil, alguna vez yo usé hace 20 años atrás el término descafeinado. Ujú. O like, no sé cómo. Light se decía también, una izquierda amorfa. Es un fenómeno que se produjo inmediatamente después de la instalación del mundo unipolar, Ujú. en que todo el mundo entendió que para sobrevivir tenía que ablandar su discurso, en que se tenía que portar bien, tenía que dar lecciones de buena conducta al gran poder imperial que se instaló en el mundo. Entonces, incluso me da la impresión a mí que este fenómeno es de más larga data que este crecimiento de la ultraderecha en los últimos años. Pero ahora se desarrollan en forma paralela. Y paradojalmente, esa debilidad de las fuerzas de izquierda, de no poder contar con un programa que defienda los intereses populares, que efectivamente impidiera el crecimiento de la desigualdad, que colocara un cerco, un límite a la ofensiva neoliberal, ahora ha dejado a sectores populares muy importantes sin representación y buscan esa representación en la ultraderecha. Ujú. Así que son fenómenos que están, son fenómenos constitutivos del escenario actual. Pero es una izquierda que se ha olvidado de los trabajadores porque pareciera cierto que los agentes culturales, ¿no? Que se agregan en muchos grupos, pareciera tener relevancia sobre un sujeto político determinado como la izquierda Son, más bien histórica lo entendió, ¿no? Que eran los trabajadores. yo creo que el fenómeno no es que se olvide de los trabajadores, tal vez el problema sea más grave. Que los mecanismos institucionales eh, tornan cada vez más difícil la defensa de los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, el gobierno del presidente Boric levanta la bandera de la reforma de las pensiones. Del inicio del gobierno hasta acá, lo que ha ocurrido es eh, un desarrollo desfavorable de la correlación de fuerzas. En lugar de haber avanzado, ¿no? El gobierno ha tenido que hacer concesiones muy importantes para poder mantener vivo el proyecto.
Y en el Parlamento se ha producido descuelgues individuales o de grupos de parlamentarios que al inicio del gobierno estaban en una posición más cercana, muchos se han alejado. En el centro se entendió que el fenómeno ahora, el péndulo se había ido para la derecha y muchos de manera oportunista se han trasladado para la derecha. Personas que al inicio de la década estaban en posiciones de izquierda o que incluso hasta hace pocos años atrás formaron parte del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando vieron que el péndulo se corría hacia la derecha, corrieron rápidamente a tomar posiciones de derecha en una conducta oportunista, vergonzosa y deplorable. Entonces no es de verdad, creo yo, que se produzca un olvido en los gobernantes progresistas, ¿no? Sino que se ha instalado un cerco de poder que se hace muy difícil de poder superar para llevar adelante las transformaciones que ya hace mucho rato nuestra sociedad necesita. Bueno, eso también ocurre en América Latina. No es cosa de mirar las dificultades del gobierno del presidente Lula. Bueno, la izquierda uruguaya estuvo 2 periodos consecutivos en el gobierno, pero finalmente fue derrotada por la derecha, precisamente por el cerco institucional que no le permitió avanzar. O sea, la izquierda logra avanzar, pero no lo suficiente, no estructuralmente, como para que pudiese haber una alternativa de desarrollo que lograra cambiar estructuralmente los términos en los cuales estamos viviendo hace ya unos 40 años. ¿Y cómo explicar, ¿no? Cómo, bueno, acaba de suceder la elección en Estados Unidos, ¿no? Hay varios análisis electorales que dice Trump ganó en los sectores, como tú decías, sectores populares, clases trabajadoras, incluso en algunos migrantes, ¿no? En la comunidad latina sacó diferencia. Y pareciera que en algunas partes, incluso también en Chile, podemos decir eso, ¿no? Que también la izquierda logra, cierto, capturar un cierto electorado cada vez más instruido, cada vez más educado, incluso de sectores que antes no solía llegar, ¿no? Y perder terreno justamente en los sectores populares, ¿no? ¿Qué explica que la ultraderecha logre, ¿no? capitalizar este apoyo, esta adhesión, y la izquierda pareciera con mayor dificultad, ¿no? de anclar una posición que históricamente era de clase, Es ¿no? que esta es una situación muy paradojal, porque la ultraderecha se alimenta del propio descontento que el sistema neoliberal que la ultraderecha defiende provoca, ¿no? O sea, el sistema provoca una marginalidad tremenda, sectores que quedan completamente fuera de las posibilidades de acceso a la integración social, ¿no? Que quedan encerrados, recluidos, ¿no? En nichos de sobrevivencia y que se instalan allí de manera precaria, una existencia en que hay comercio precario, hay salud prácticamente inexistente, hay delincuencia que es la que manda, ¿no? O sea, sectores populares que quedan claramente marginados porque la sociedad liberal no los va a incluir, y paradojalmente la ultraderecha se aprovecha del descontento que la situación produce para crecer exactamente en esos mismos sectores populares. O sea, el sistema se fortalece de sus propias injusticias. Es una situación profundamente paradojal. Por eso que mucha gente de la intelectualidad se desencanta, porque la gente está mirando que el sistema produce una injusticia y esa misma injusticia está generando los, entre comillas, soldados que defienden el sistema. Entonces, mantener la bandera de la lucha por una sociedad mejor, por la transformación social y por el socialismo en democracia, pluralismo, libertad, es una tarea histórica que ha pasado a ser realmente muy difícil de sostener. Afortunadamente nosotros hemos conseguido ese propósito, pero no es suficiente para alcanzar, ¿no? los cambios sociales que son los sectores que representamos han aspirado durante ya tantos años. Comúnmente siempre se entendió a la izquierda, ¿cierto?, como una postura radical, ¿no?, de crítica al sistema capitalista, ¿no? Hoy día el sistema capitalista no tiene una representación, ¿no?, como la teníamos antes, ¿cierto?, un cierto modelo, un cierto horizonte. Hoy día la salida al capitalismo es irrepresentable, que no quiere decir de que no cejemos
continuamente para, ¿cierto?, un estado de bienestar y preparar las condiciones para cuando eso sea posible, ¿no? Pero ¿cómo podríamos entender hoy día a una izquierda radical? ¿En qué sentido podríamos entender lo que es una izquierda que no tiene que, como dices tú, ser descafeinada, ¿no?, o light, sino que O sea, manteniendo su radicalismo con los pies en la tierra? tuvimos hace poco una izquierda radical que tuvo una gran representación La convención. en la Convención Constitucional, la primera, y que se afarrió la gran posibilidad que tuvimos de reemplazar la Constitución de Pinochet. Una izquierda radical completamente intolerante, sectaria y reflexiva. Eh, Pensaba que el antiguo error de pensar que la transformación social es simplemente una cosa de deseo y voluntad, y la farra fue mayor, perdimos el plebiscito por paliza y la posibilidad de reemplazar la Constitución por un avance constitucional y no por un retroceso se alejó por varios años, sino acaso décadas. Entonces, la izquierda que nosotros debemos construir es esta combinación de una izquierda que tiene la voluntad de transformar, pero que al mismo tiempo es una izquierda capaz de leer la realidad para conseguir transformarla, porque lo contrario, ¿no? Construir una izquierda que está completamente fuera de la realidad y que lo único que hace finalmente es desarrollar una conducta irracional que lleva agua al molino de nuestros adversarios, esa izquierda no tiene ningún sentido. Y tiende a desaparecer, como pasó con el famoso Partido del Pueblo, que yo me imagino, La lista hoy del pueblo. la lista del pueblo, ¿no? Entiendo que hay algunos grupos que en algunas comunas presentaron candidatos a concejales de la antigua lista del pueblo en algunas comunas, pero eso no deja de ser simplemente fragmentos de lo que fue un proyecto político que no dio resultado precisamente porque no tuvo la madurez, ¿no?, la consistencia para haberse transformado en una alternativa. Ujú. ¿Y tú crees, seguramente sí, pero me gustaría que tú pudieras detallar, de que hoy día solemos confundir el liderazgo con popularidad, ¿no? En el sentido que muchas veces lo que vemos en muchos representantes transversalmente, ¿no?, para no identificar a nadie, es una búsqueda compulsiva, ¿no?, de plegarse a lo que dicen las encuestas, ¿no?, sin propiciar algún tipo de liderazgo que permita proponer algún tipo de horizonte de sentido, ¿no?, que Yo es creo lo que que la gente necesita. para serte bien franco, yo creo que mucha gente tiene simplemente un comportamiento vergonzoso, Ujú. porque hablan para salir en la tele, ¿no? Tuitean para decir alguna barbaridad, ¿no? O el famoso mercado subterráneo que hay de las filtraciones en los medios de comunicación, en que el que delata las reuniones de los propios compañeros y las estrategias que se tratan de formular para Mm. enfrentar a la derecha, ¿no?, se las dan a conocer a los medios de comunicación que las publican, y uno se da cuenta los 3 o 4 días después, ¿no?, eso redunda en que hay una entrevista muy sospechosa de una persona, ¿no?, en los medios a los cuales se les entregó esa información. O sea, tenemos un deterioro en el ámbito moral muy profundo. ¿A qué crees que se debe ese A deterioro? este fenómeno que ya hemos conversado, Mm. al fenómeno de que la gente ya se desentiende del proyecto colectivo y su conducta única y exclusivamente es la sobrevivencia personal. Mm. Entonces, lógico, claro, se hace así muy difícil poder reinstalar una perspectiva socialista si es que cada Mm. cual tira para su propio lado Mm. y se abandonan los mínimos compromisos de trabajo compartido. Mm. Quizá eso es yo diría que una de las dimensiones olvidadas de Allende, ¿no? Todos conocemos su trayectoria política, su ejemplo, ¿no? Pero también uno podría hablar que había una ética allendista, ¿no? Una ética allendista que comprendía esto del proyecto colectivo, ¿no? Incluso la relación que tuvo Allende con el propio Partido Socialista en momentos conflictivos, nunca tuvo una visión Claro, pero públicamente crítica respecto a esto. sí, Entonces, ¿podríamos también reivindicar una ética en ese sentido sí, allendista? sí, pero yo creo que lo que hay que dejar claro es que Allende había una línea que separaba a Allende, ¿no? Allende podía tratar de traer al Partido Radical, Mm. rescatarlo de la alianza que tuvo con la derecha, porque el Partido Radical fue parte del gobierno de Alessandri hasta el año 64, traerlo ¿no?, a un acuerdo político para que formara parte de la Unidad Popular, sobre naturalmente el cambio de su programa y de sus líderes. Podía Allende rescatar fuerza, pero siempre sobre la base que entre la reacción chilena y la derecha chilena y nosotros, el movimiento popular, había una separación, Un había dique. un límite, Mm. había una frontera que no se
no se pasaba de un día para otro. Aquí hay gente que, Mm, aquí jugar al camaleón se ha transformado mm, en un ejercicio profundamente negativo de la acción política de las fuerzas populares. ujú. Y en función de eso, Camilo, ¿cuál crees tú que deben ser las principales lecciones del pasado, ¿no? Que nosotros debiésemos tener presentes para los desafíos del futuro, ¿no? Si tú pudieras, como decir, dos o tres, No quisiera dar lecciones porque para eso no, es la conferencia. lecciones de día del pasado, Sí, no propias, ¿no? Que sí, nos enseña la historia en eso, ¿no? sí, sí. Bueno, es lo que conversamos, ¿no? El compromiso Claro, gracias. colectivo de lo esencial, Ujú. tener propósitos comunes, claro, no volver a despreciar la democracia, pero tampoco ablandar los objetivos al punto que se transforman prácticamente en un discurso común con el adversario, sino que saber defender nuestra propia identidad, nuestra fisonomía y construir mayoría para llevar adelante los objetivos que tenemos. Pero bueno, pero para eso es la conferencia, ¿no? Entiendo que Así es. así es. Va- Bueno, queremos agradecerte, Camilo, este primer programa, ¿no? Porque yo creo que abre el debate, que es lo que nos interesa, ¿no? Un debate que está abierto, por supuesto, a todas las personas que quieran colaborar, ¿no? Personas dentro del campo socialista, porque efectivamente los desafíos son enormes, tanto del presente como del futuro, así que esperamos una próxima programa poder contar también con otras personas tan interesantes como hoy día estuvimos conversando con Camilo Escalona. Muchas gracias.